Hospital Británico de Héctor Vilel Temperley es un poema de un argentino que tiene como personaje principal a un convaleciente en un hospital que a su vez sabe que su madre está convaleciente en su casa a unas cuadras de allí. Entonces, una reflexión sobre la enfermedad misma. Memorias del subsuelo de Fyodor Dostoyevsky lo propongo como una lectura de, un, de un otro chocante, ¿no? El narrador de Memorias del subsuelo es difícil, es inaccesible y personas como esas nos encontramos todo el tiempo, ¿no? Puede ser un doctor eh, de carácter pesado, puede ser un paciente que se niega a cooperar, ¿no? Lo mismo con Bartleby y el escribiente de Herman Melville, plantea el problema de la ética de la negación. De hecho, hay un texto, el cual no cité aquí, que ya plantea esa ética de la negación en una comparación del mismo libro de Bartleby con casos clínicos de pacientes que se niegan a medicarse o a llevar un tratamiento en específico. El de Never Let Me Go de Kazuo Ishiguro se plantea también en términos de cómo se construye la identidad frente a los otros y frente a uno mismo. No sé si han visto la película o leído el libro, pero la manera en la que la personaje principal, Hannah, se va construyendo No. es fragmentaria y misteriosa. Eh, Tiene muchas aristas pasionales, entonces me parece que se pueden trabajar muchos aspectos de relacionalidad a partir de ese texto. El de Brown, de Junot Díaz, es un texto de puros inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos y cómo se trabaja la identidad a partir de los contrastes. Ten Little Indians, también de Sherman Alexie, también es un texto literario que refleja diferencias de culturas, pero en este caso a partir de un indioamericano. Dead Ringers de Cronenberg ya no es un libro, es una película. También es un caso de cómo se construye el prestigio médico. No se puede ver así, tiene mucho más aristas, pero ese es como el punto de partida. También me interesa utilizar los poemas de Maximus, de Charles Orson, en especial la carta 27, que ayuda a... Bueno, es un texto sobre la niñez, sobre cómo el personaje principal del poema, que es un poema sobre una persona y una nación en su totalidad, se construye a partir de recuerdos de su madre y de su infancia. Finalmente, Fedra de Yanis Ritsos es un monólogo teatral que es muy rico en la lectura, muy sencillo, sobre la razón de Fedra para suicidarse después de que Hipólito la traicione. Ese texto también me interesa para contrastar diferencias de opinión, contextualizándolo con la tragedia clásica de Fedra. Eh, la elaboración Bueno, del taller, aunque ya escogí algunos textos, no está totalmente terminada, puesto que me interesa que haya retroalimentación por parte de los primeros talleristas con quienes lo ponga en práctica, y además que se escriba una bitácora de cómo se vive dicho taller, no solamente por parte de los talleristas, sino por parte mía también, escribir una especie de recuento de lo que he vivido, de mi perspectiva, de los cambios que noto en mí, en los talleristas, de tal manera que no sea yo nada más un observador, sino un participante claro, eh, que también ofrezca capacidades de retroalimentación para mí mismo. Y bueno, ya eso es todo. Ahí puse un poco de la bibliografía que parafraseé. Es que luego vamos a pedirles las presentaciones porque no las podemos ver. Ahora no los Ah, vemos ni a ustedes, solamente los escuchamos. Entonces ya la veremos con calma. Y bueno, vamos a pasar a ver que unas intervenciones. Jean-Marie me ¿listo? parece que va a intervenir. sí, hola, buenos días, Diego. Bien. Hola. Bueno, hay un proyecto bien, muy interesante y con muchas perspectivas. Según lo que he leído y lo que he escuchado ahora, yo vería dos o tres ejes que trabajar. Hablas de la identidad, de la literatura, también hablas de la manera como del papel de la lectura y de la escritura de ficción con pacientes con problemas de salud mental, si te he escuchado bien. Yo de momento vería
una propuesta que también va a concernir a otro alumno del grupo, es el trabajo sobre la autoficción. ¿Se oye? No, Sí, sí sí. se oye. Ouais, tu m'as surpris là. ¿Me oyes? Ah, sí. El trabajo sobre sobre la autoficción como género diferente de la autobiografía y como un género en que uno puede hablar de sí mismo sin, con una máscara, ¿no? Sin decir que es él el sujeto de la historia, ¿no? Eso lo podemos discutir después, pero es directamente con esto, sabes que, este término nació en los años 70 aquí con Serge Dubrovsky, después fue trabajado por muchos otros como Vincent Colonna y Marie Dariussec, que hay mucha literatura aquí sobre autoficción, el relato de sí mismo, pero disfrazado dentro de la ficción. Lo que destacas también del papel de la ficción, yo creo que habría que recurrir también a textos más clásicos como el de Vargas Llosa sobre la verdad de las mentiras, es decir, sobre el poder de la ficción con respecto a la historia y a la realidad. La otra pista que sugerirías es en torno a la lectura, porque la lectura es un tema bien interesante. Hay trabajos que ahora no se me ocurren, pero que te puedo enviar después si intercambiamos, sobre la lectura como una forma de curación, finalmente, de algo. Y sobre todo, volviendo ahora al tema de la identidad, los trabajos sobre lo que se ha llamado la legobiografía. La legobiografía, es decir, la lectura, la relación entre la lectura y la identidad. Partiendo de lo que dice Borges, de que para él la autobiografía es imposible, no puede existir, porque uno no va a contar su vida, sino que la historia de un hombre no puede ser la historia de su vida, sino la historia de sus lecturas. Y a partir de ahí, pues algunos investigadores, yo estoy pensando, por ejemplo, en Irma Vélez, que ha trabajado el tema sobre Argentina, pero que que ha publicado un texto que se titula La legobiografía de Jean-Paul Sartre a Sergio Pitol, etcétera. Podríamos citar otros elementos, pero no sé en qué medida esto te puede ayudar según lo que he entendido de tu proyecto. Sí, lo he considerado, no sé si a través de los mismos autores, pero por ejemplo hay textos ¿Sí? de Coetzee o Coetzee o como se llame y de Paul Auster que me han interesado en ese sentido, también de Bakhtin y de Roland Barthes, algunos textos sobre cómo se construye la ficción o sobre la teoría de las emociones. Lo mismo al respecto de lecturas de Sergio Pitol que hemos hecho aquí en MISAC y que me parecen que van en el mismo tenor también. Tengo pendientes algunas lecturas de... ¿Cómo se llama que escribió Barthes y compañía? De Vilamatas, que también está como en ese tema de cómo se puede autobiografiar una persona. Y de hecho incluso algunas de las lecturas que las propongo pensando en eso, como el de Never Let Me Go de Kazuo, que si bien no es un texto sobre Kazuo mismo, es un texto que se narra en voz de una persona que se está contando a sí misma, que es, un clon, ¿no? Que está destinado a morir para darle sus órganos a otras personas. En ese sentido no creo que tenga que partir del autor la reflexión, puede partir, sobre la construcción de la identidad, puede partir del personaje, de un cuento o de una novela o de un poema, y eso es lo que quiero que se ponga en práctica en los talleres. Digamos que cada tallerista se ponga en el lugar del personaje que quiere narrarse o del personaje que quiere narrar.
Yo creo que tendrías que definir un corpus preciso, porque tienes muchas propuestas y tendrías que, a mi modo de ver, tendrías que limitarlo a algunos textos para que veamos más a dónde quieres, lo que quieres explorar. Porque es muy interesante, pero se necesita, creo, estrechar un poco más con un corpus preciso de nada más 3 textos, como máximo, por ejemplo, para empezar, porque si no el riesgo es que vayamos hacia muchas perspectivas, pero creo que la autoficción puede ser un instrumento interesante. Dominique va a intervenir. Une remarque, je suis assez d'accord avec ce que dit Jean-Marie. Estoy completamente de acuerdo con Jean-Marie. Même complètement d'accord. Ya lo había dicho. Es dialectico. Je voudrais simplement rajouter, à un moment donné, vous parlez de méthode sociologique. Dice que en un momento en tu trabajo hablas de método sociológico. Moi, il me semble que c'est trop compliqué pour aborder ce thème-là. Y le parece que es muy complicado para abordar el tema que tocas. Et je pense qu'il vaudrait mieux envisager une méthode participative. Y que más bien sería un método participativo el que podrías utilizar. Un peu sur le mode de ce qu'on appelle en France la sociologie de la traduction. Que es lo que en Francia se llama sociología de la traducción. Donc qui est une sorte de participation collective. Que es una especie de participación colectiva. À la résolution d'une question de recherche. A la respuesta o a la solución de una cuestión de investigación, de una pregunta de investigación incluso. Voilà. Et pour compléter les références de Jean-Marie. Para completar las referencias de Jean-Marie. Je pense que ce serait intéressant que vous repreniez un article de Bourdieu. Sería interesante que retomaras un artículo de Bourdieu. Qui s'appelle l'illusion biographique. Que se llama La ilusión biográfica, en francés es la traducción, supongo que es lo mismo en español. Et regardez un peu tout ce que cet article a entraîné comme polémique par la suite. Y mirar un poquito toda la polémica que va después. ¿Ok? Estamos muy de acuerdo con Juan María. Sí. Ya le llama Juan María. Los dos. ¿Ves? Gracias. Hola. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Podemos continuar con Marisol. Marisol. Eso quisiéramos, Marisol, porque aquí hay puro frío. Oui, c'est très affirmatif, toi. Il n'est pas très modeste. Il n'est pas très modeste. No. Bueno, Mar, sí. Bueno, no tenemos el mar aquí. Sí. Y ahora estamos a 2 grados, así que de verdad que hace frío y 2 grados es frío. Y por la noche como -3, -5. Nos estamos helando. Necesitábamos un cafecito caliente. Sí. On n'a pas fini, là. On est à la 5e. Il en reste 3. On est à la moitié, quoi. Oui. On est plus à la moitié. C'est 8. Marisol. Ouais, mais c'est mieux parce que On est à la un moitié. peu plus qu'à la moitié. Hola, Marisol. Hola. Hola, el proyecto que vengo a presentarles se titula El arte como herramienta de apropiación del espacio, tiempo y memoria. ¿El qué, perdón?
el arte como herramienta de apropiación del espacio, tiempo y memoria. ¿Dónde está? De acuerdo. ¿Qué quieres? El micrófono. Ah, Marisol. Mais non. El caso de Nuevo San Antonio Ebulá, una comunidad indígena en situación de desplazamiento forzado en el estado de Campeche. Creo que ya anteriormente les había contextualizado un poco la situación de esta comunidad. Sí, muy en la bien. vez anterior. Sí, y actualmente en Campeche. Ellos no ven la presentación. A ver, hay que salir. Esperen un segundo, ¿eh? Sí. Ah, perdón. Espera, esto lo puedo cerrar, ¿verdad? Porque ya fue de un compañero que me pasó. Qu'est-ce qui se passe là? Lo cerraron. Pero no te Espera un preocupes, segundo, por favor. no te preocupes. Sí, nada más le quería decir que no se preocupen porque nosotros no vemos nada de eso. Nos la enviará más tarde, pero si ella lo necesita. No nos están viendo. A ustedes sí, Francesco, te vemos perfecto. Sí. Pero no vemos los PowerPoint. Ok, en esto No. estamos. Nada más denme un segundo. Pero no te preocupes, nos lo pueden enviar más tarde. De por sí no lo ven, ¿no? Y nos parece muy bien escucharlos, incluso a veces es mejor escucharlos sin ver el PowerPoint. Eso. Ok. Bueno, este es un proyecto de desarrollo cultural comunitario y mediación cultural. Actualmente también lo estoy nutriendo con otras teorías y perspectivas, porque en mi estado estoy tomando un diplomado en mediación cultural y pedagogía en artes. Y actualmente en la maestría estoy tomando la materia de intervención comunitaria. Entonces aún está Wow. en Diplomado en constante alimentación y nutrición del proyecto. Bravo por hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿eh? Sí, es un poco tesis. Seguimos. Ok. En esta presentación agregué algunas imágenes que posteriormente cuando se las envíe podrán ver. El planteamiento del problema es que el proceso de reubicación de una comunidad engloba muchos aspectos, desde las causas hasta las consecuencias que ésta pudiera generar en diversas áreas de la vida comunitaria. Una de estas esferas es el área de la cultura, que implica desde los medios de producción, en este caso de la comunidad era la agricultura, hasta usos y costumbres, tradiciones y demás actividades dentro de la comunidad, Sí. así como expresiones culturales propias. Coloco una foto y en ella aparece unos niños, un poste y del otro lado un señor adulto mayor y dos señores adultos jóvenes. Entonces, también este suceso impacta de manera diferente de acuerdo a las generaciones que viven dentro de la comunidad. Los adultos jóvenes y el adulto mayor fueron quienes vivieron todos estos conflictos. Y se da esa brecha generacional entre ellos y los niños. El señor que se encuentra en medio en el poste se llama Don Joaquín y él dentro de mi proyecto de investigación va a ser una persona muy importante porque es quien a través de la narración y la música hace un registro de todos los sucesos antes, durante y después del proceso de reubicación. Es quien el punto focal de las expresiones creativas dentro de la comunidad. Muy bien. Y a continuación coloco unas citas que considero importantes.
La memoria es pasado, es decir, reconstrucción de los recuerdos vividos y pasados. Ella es también presente, en tanto que en formación de una identidad a partir de la experiencia en el tiempo. Pero es igualmente proyección del futuro, esperanza de un tiempo por venir, más allá del olvido, más allá de la muerte. La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Y quizá la memoria es la que nos proporciona ocasionalmente el arte, cuando como un relámpago nos hace visible por un momento que hay otras formas de relacionarnos con el pasado. Okay. El objetivo general de este proyecto es emplear la mediación cultural para la identificación y promoción de las expresiones creativas locales, para que de esta forma las personas resignifiquen la memoria histórica y el espacio de la comunidad, así como promover el desarrollo cultural comunitario. A continuación muestro algunas fotografías de la comunidad, cómo se encuentra actualmente. Más bien hay vegetación, un tanque de agua y calles sin pavimentación. Los objetivos específicos. Realizar un diagnóstico comunitario participativo para conocer las necesidades y percepciones de la comunidad y detectar las expresiones creativas y culturales endémicas. Recuperar la memoria histórica de la comunidad de San Antonio y Bulá, considerando la participación de adultos mayores y adultos que fueron testigos de los actos ocurridos, previo y durante la reubicación forzada. Emplear la mediación cultural para conocer y recopilar las expresiones creativas referentes a la historia de la comunidad. Propiciar la creación de espacios donde los actos creativos encontrados o generados se puedan representar. A continuación, muestro algunas imágenes de cómo están algunos sitios que debieran de ser de uso común, pero se encuentra aún en reestructuración y construcción. En la imagen se muestra a una niña acudiendo hacia un parque que está en medio de vegetación y rodeado de bloques. Y en el primer acercamiento que tuve con la comunidad, hice una pequeña cartografía social a través del dibujo, en el que plasmaron los lugares más frecuentados para interacción social. Estos fueron la iglesia, el parque que había mencionado antes, el centro de salud, la tiendita principal y la casa de Doña Mari, que es una señora muy popular dentro de la comunidad. Oh. Y a continuación muestro cómo se encuentran algunos puntos de reunión. Este es del lado, bueno, ya lo verán posteriormente, pero este penúltimo que muestro es de un costado de la comisaría. Entonces la mayoría están en endebles situaciones porque solamente tiene techo de lámina y uno que otro poste de madera. Y bueno, básicamente sobre esto gira mi proyecto, sobre la generación de espacios de interacción comunitaria y la identificación de expresiones culturales para su representación en estos espacios, ya sea de manera concretos o simbólicos, para propiciar la apropiación de la comunidad. Muy bien. Muy bien. Y no habré escuchado bien, pero no entendí yo. El señor ¿cómo se llama? Ajá. Joaquín. Don Joaquín, perdón. Don Joaquín es quien va a contar, pero tú eres quien organiza esto, ¿o cómo es que vas a poder observar esa intervención? Ajá, bueno, lo primero que quiero hacer, como es el único dato que tengo por el momento, es que él va a ser como que mi persona clave para conocer La parte transmisión. de los registros de esta, sí, la transmisión del registro del proceso de reubicación antes, durante y después, pero también va a ser la persona con la que voy a contactar de alguna forma con un monitor que me va a poder dar la posibilidad de identificar también si hay más expresiones creativas dentro de la comunidad, así como las que él hace, ya sea si alguien más escribe
o si alguien más canta, o no sé, está por descubrirse. Supongo que cada uno de esos espacios de encuentro pues tiene una función particular, ¿no? No van a dar la misma cosa a la iglesia que a la tiendita, o ¿no? Sí, pero lo que las personas Muy bien. contaban es que sí tienen estos puntos de interacción, pero aún están en endebles condiciones, y más allá de eso, como una plaza, no hay, y el parque, que ya posteriormente verán imágenes, aún está también como en construcción. Entonces estos espacios físicos los tienen muy limitados. Claro. Dominique quiere intervenir. Sí, claro. Oui, je pense que ce projet est très ambitieux et très intéressant. Dice que tu proyecto es muy ambicioso, le parece muy ambicioso y al mismo tiempo muy interesante. Et je pense que vous avez raison de l'aborder Dice que tienes razón en tocar ese tema, avec prudence. pero sobre todo debes ir con prudencia. Donc en grec ancien, ça se dit phronesis. Ajá, también dice que en griego antiguo se dice frenesis. Et je pense que c'est une dimension qui est celle de la ruse. Dice que es una dimensión que sería de la astucia. De la ruse, oui. Ajá, de alguien que es astucioso. Qui est la négation même du travail industriel. Que es la negación misma del trabajo industrial. Et donc je pense qu'il y a peut-être deux références que vous pourriez aborder. Dice que te puede dar dos referencias que quizás te interese consultar. La première est celle de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur. Qui a travaillé, qui a produit un livre qui s'appelle La mémoire, l'histoire et l'oubli. La memoria, la historia y el olvido. Dont un de ses assistants était Emmanuel Macron, pour ce livre. Y que para ese libro un asistente era el actual presidente de Francia, Macron. Pour ce livre, précisément. Era su asistente cuando escribía él ese libro. Et qui finalement pose une question qui est rarement posée. Y que en ese libro plantea una pregunta que es muy raramente, que la escuchamos muy raramente. Qui est l'intérêt de l'oubli. El interés del olvido. Dans la construction de l'identité des humains. Dans la construction de la identidad humana. A veces hay que olvidar para construirse. Et donc ce fut un peu à l'origine de tout le courant de pensée sur la résilience. Dice que esta es una cuestión que está en el origen de todo lo que es la resiliencia. Voilà. Et la deuxième référence, y la segunda referencia, est celle d'un historien qui s'appelle Ivan Joublanca, Abekeji. Enfin, je vous enverrai la référence, qui s'appelle Ivan Joublanca por el momento, pero te va a mandar la referencia bien. L'histoire est une littérature contemporaine. Que se llama La historia es una literatura contemporánea. Et je pense que ce serait très intéressant que vous exploriez ça et qui vous mettrait peut-être sur la piste d'une méthode. Que al leer esto quizás te va a ayudar a encontrar una pista para un método. Qui est celle utilisée dans les groupes de parole. Que es el que se utiliza en los grupos de habla. En terapia, par exemple. En terapia, cuando hay estos grupos que Ale te podrá decir mejor lo que es. Et la dernière chose, c'est aussi je pense qu'il faut que vous intéressiez à la dimension anthropologique de la technique. Y que podrías interesarse en la dimensión antropológica de la técnica. Ouais, à partir de la définition qu'en donne Marcel Mauss. Que a partir de la definición de Marcel Mauss. Quand il dit dans un article qui s'appelle Les techniques du corps. Que hay un artículo que se llama Las técnicas del cuerpo. La technique est un acte. Donde dice que la técnica es un acto tradicional eficaz. Voilà. Et ça, on pourra en parler aussi. Y podrás hablar con él después sobre el tema. Y le parece muy bien lo que haces. Gracias. Y Jean-Marie te va a dar una sugerencia. Sí. Muy interesante en efecto. Yo voy a buscarlo, pero te voy a mandar referencias sobre lo que se ha llamado la geografía cultural, porque me parece que tu tema aborda también esto.
geografía cultural. Sí. Je crois que c'est ça, la géographie culturelle, un truc comme ça. J'avais lu des trucs il y a quelque temps. Muy bien, listo. Pues muchas gracias, Marisol. Gracias. Muchas gracias. A ti. Jablonka, c'est ça. Jablonka. Dis-lui, c'est Jablonka. C'est pas Joublanca, c'est Jablonka. Jablanca, et on écrit comment? Jablonka. Y el autor del que te hablaba, solamente me dice Dominique, el autor del que te hablaba es Jablanca. No Jublanca, sino Jablanca, con K. Gracias. Il se gausse là-bas. Oui. Non, c'est bien. Vamos a continuar con Germán. Germán de Seren, ¿no? Germán. C'est une fille, non? Jean-Marie, c'est une fille, non? Non, c'est une fille. Je sais pas, ton mec, t'as pas. Toi, t'avais tout. Mais tu mets pas tout ça dans ta famille. Mais qui est-ce que tu C'est un transsexuel. Ya estamos. ¿Quién es transsexuel? Germán, j'ai entendu de Germán. Ya estamos. Hola, muy buenos días, buenas tardes por allá. Hola, Hola. mi nombre es Germán Corso Ruiz, soy psicólogo, estudiante de la MISAC y les presento ahora el proyecto en el que estoy trabajando, que se titula Talleres Terapéuticos para Estudiantes Víctimas de Discriminación por Homo, Lesbo y Transfobia. Este es un proyecto que le apuesta a la construcción de espacios reparadores para jóvenes estudiantes de la Universidad Veracruzana. Primero quisiera comenzar con el marco referencial de este proyecto, que implica un pequeño acercamiento hacia lo contextual, lo teórico y lo metodológico. Y me permito arrancar con una cita de Rigoberta Menchú, que es Premio Nobel de la Paz en 1992, que dijo: creo firmemente que el respeto a la diversidad es un pilar fundamental en la erradicación del racismo, la xenofobia y la intolerancia. Así que, apostándole al respeto, primero me planteo la primer pregunta de esta investigación, que es ¿por qué elegir este tema? En primer lugar, como la metodología transdisciplinaria nos permite, es importante señalar que yo soy un sujeto implicado en la investigación, que no soy un investigador ajeno, observador, no participante, sino que estoy inmerso en esta temática como homosexual, que también he padecido discriminación a lo largo de mi formación universitaria y también he carecido en situaciones importantes de la falta de estas redes de apoyo entre compañeros y compañeras que pudieran solidarizarse y construir pues estos puentes, ¿no? Además he participado también activamente en luchas activistas en pro de los derechos de las personas LGBT para rescatar a las personas de ciertas situaciones de violencia. Respecto al planteamiento del problema, para comenzar quisiera contextualizar la situación en México, que no es ajena en realidad a una situación global. Estamos sufriendo un golpe fuerte en contra de los derechos y los avances hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, por ciertos grupos conservadores y religiosos, como son el Frente Nacional por la Familia, y estos discursos que cada vez son más comunes escucharlos en las calles, en los medios de comunicación, pues promueven discursos de odio que muchas veces colocan una diana, digamos, en las personas LGBT. Otra parte del problema que estamos pasando actualmente es que la propia Universidad Veracruzana no cuenta con un diagnóstico sobre discriminación por orientación sexual, tampoco un dispositivo de acción, atención
y legislación para casos de discriminación por homofobia, lesbofobia o transfobia, a pesar de que la universidad cuenta con un programa de prevención de la violencia y hay diagnósticos, por ejemplo, sobre violencia de género. No contamos todavía con datos sobre cómo se está viviendo esta situación dentro de nuestra universidad. Además, en Jalapa no contamos con espacios reparadores para las personas que están sufriendo discriminación por estos motivos y mucho menos un trabajo transdisciplinario que pueda abordar esta situación. Si sumamos lo anterior y otras cosas que también rondan en la sociedad actual, pues podemos ver que existe un hueco, que existe un peligro, un vacío, exactamente, que puede poner en riesgo a las personas que estén padeciendo discriminación porque no existe un espacio visible al cual poder dirigirse para poder hablar, para poder reparar, para poder reposicionarse de ese lugar en el que han sido colocados por la sociedad, por los eventos de la vida cotidiana. Existen algunas razones para esta investigación, yo las clasifico en 3 pilares importantes. El primero es derechos humanos, el segundo es por cuestiones académicas y el tercero es por salud mental. El primero, que es por derechos humanos, es porque al no existir un diagnóstico en la universidad sobre este tipo de discriminación hacia universitarios y universitarias, a pesar de que instancias nacionales e internacionales han insistido en que las universidades construyan espacios 100% libres de violencia, entendemos que los derechos humanos de los estudiantes y las estudiantes puede estar siendo vulnerabilizado y pues esa es una situación preocupante. En segundo lugar, es por motivos de desarrollo académico de los estudiantes y las estudiantes, pues está comprobado que sufrir discriminación por homofobia, lesbofobia o transfobia durante el transcurso de la vida universitaria puede provocar estragos en su rendimiento escolar o incluso deserción escolar. Además, el tercer motivo para esta investigación es por salud mental, ya que al no contar con espacios de trabajo y atención grupal, pues esto puede producir daños severos en la salud mental, que pueden ser como estrés, depresión, ansiedad, ideación suicida e incluso la consumación del suicidio. Respecto a lo teórico, existen algunos pilares sobre los cuales asienta esta investigación y quisiera definir algunos de los términos que he utilizado a lo largo de esta presentación. En primer lugar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de homofobia? Bueno, la homofobia es el rechazo, la discriminación, la invisibilización, burlas o prejuicios, estereotipos y estigmas que son dirigidos hacia la homosexualidad como personas o hacia la homosexualidad como tema, sean estas homosexuales o sean percibidos como homosexuales. La lesbofobia sería exactamente lo mismo que lo anterior, pero hacia mujeres lesbianas o que son percibidas como lesbianas y que son vulnerabilizadas, rechazadas, discriminadas, invisibilizadas por este motivo. La transfobia sería también el rechazo, discriminación, invisibilización, burlas o el no reconocimiento de la identidad transexual o transgénero basada en su condición y fomentando estereotipos y estigmas hacia este tipo de poblaciones. Mientras que los prejuicios serían percepciones que son generalmente negativas o una predisposición irracional a adoptar un comportamiento negativo hacia una persona o un grupo de personas en particular, basada siempre en la ignorancia y en generalizaciones erróneas acerca de estas personas que se van plasmando en estereotipos que se construyen en el imaginario social. Existe un marco legal que también promueve que las universidades tengan algo que se conoce actualmente como educación incluyente o inclusiva, que es tener derecho a una educación, a un trabajo, a la salud y a un desarrollo óptimos
sin violencia y que las condiciones sociales no sean un impedimento para gozar óptimamente de estos beneficios y de estos derechos. Existen distintos derechos humanos promulgados por la UNESCO, pactos internacionales, asambleas generales de los derechos humanos que han promulgado la lucha desde las universidades para proteger a los estudiantes de que no sean víctimas de estas maneras de discriminación. Mi objetivo general de investigación es poder implementar talleres terapéuticos a estudiantes de la Universidad Veracruzana que hayan sido o se encuentren en situación de discriminación por homofobia, lesbofobia o transfobia como una estrategia de reparación psicosocial. Para alcanzar este objetivo general es necesario precisar algunos objetos específicos, como realizar en primer lugar un diagnóstico sobre discriminación por homofobia, lesbofobia y transfobia en las 5 unidades de la región Jalapa de la Universidad Veracruzana. Al no contar con un diagnóstico, es importante realizarlo primero. Después tendríamos que detectar casos de discriminación por estas razones. Y una vez detectados estos casos, identificar las historias de discriminación por homofobia, lesbofobia y transfobia, para así poder construir y fortalecer lazos de apoyo entre los y las integrantes en estos talleres terapéuticos. Algunas de las preguntas de investigación son: ¿cuáles son los índices de tolerancia y discriminación por orientación sexual en la Universidad Veracruzana? ¿Qué manifestaciones de discriminación por orientación sexual manifiestan haber sufrido los estudiantes? ¿Cómo vivencian las y los estudiantes estas experiencias de discriminación por orientación sexual vividas a lo largo de la vida? ¿Y qué estrategias de prevención y reparación con víctimas se pueden implementar para atender estos casos detectados? El método a emplear sería un tipo de estudio mixto, debido a que la primer parte, que es el diagnóstico, conlleva la aplicación de un instrumento, de unas encuestas, que serían procesadas estadísticamente para poder evaluar cómo se encuentra la discriminación en la universidad, y la parte cualitativa sería propiamente la intervención de los talleres terapéuticos. El diseño es exploratorio porque, bueno, debido al desconocimiento del tema en la región, los participantes en la investigación serían estudiantes de la Universidad Veracruzana que hayan sido víctimas de homofobia, lesbofobia o transfobia y que deseen participar en los talleres terapéuticos. ¿Qué son los talleres terapéuticos? En Portugal, hace algunos años, se implementaron esta metodología de intervención para pacientes que han sufrido ciertas situaciones físicas y emocionales, y es una herramienta que combina tanto la técnica de grupos de apoyo como la incorporación de las artes como medio de expresión de experiencias pasadas para poder resignificar estas historias. Así que se implementarían durante 3 meses una sesión semanal de 90 minutos cada sesión, partiendo de estos modelos e incorporando actividades terapéuticas vinculadas a la literatura, a la danza y al teatro, con la colaboración de expertos en estas áreas. Yo como investigador estaría involucrado en estos talleres terapéuticos, no sería un sujeto ajeno al fenómeno, sino participaría dentro de los mismos para también ser parte de esta transformación. Para realizar el diagnóstico se aplicaría la escala de prejuicios hacia homosexuales y lesbianas de García, que se realizarían algunas adaptaciones en el lenguaje porque es un instrumento de España y hace falta algunas adecuaciones para que pueda ser más claro para la población jalapeña. Para realizar la invitación a participar en estos talleres, al momento de aplicar los cuestionarios, se van a distribuir folletos informativos a la población de la universidad sobre qué es la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, así como cuáles son sus principales manifestaciones
y se les brindará a los estudiantes datos de contacto para invitarlos a participar en estos talleres de manera voluntaria a quienes reconozcan que han sido víctimas de estas formas de discriminación. También es importante romper el muro. ¿Qué quiere decir esto? Que también se invitará a los participantes a poder exponer algunos de los productos realizados en los talleres con la finalidad de trascender del mundo privado al mundo público y poder así transmitir un mensaje de concientización a la sociedad. Es decir, poder sacar del closet el tema de la discriminación y no confinar a las víctimas de discriminación a una experiencia intramuros, sino que también la experiencia sea extramuros. Por lo tanto, resumo el proceso de mi intervención en 4 fases principales. La primera sería la aplicación de las escalas para hacer el diagnóstico de discriminación. En segundo momento, sería la información y la invitación a los talleres terapéuticos. En tercer momento, la propia implementación de estos talleres terapéuticos, así como la exposición de los productos. Y finalmente, realizar un análisis de los resultados alcanzados durante la investigación. La manera en que construyo o tejo las 3 áreas de la maestría, que son salud, arte y comunidad, son de la siguiente manera. La salud está implicada debido a que la discriminación es un elemento que impacta negativamente en la salud mental. El arte está proyectado a través de los propios talleres terapéuticos que incorporarían las artes como medios para reparar el daño causado por esta forma de violencia. Y la comunidad se abordaría directamente al trabajar con los estudiantes que han sido víctimas de homofobia, lesbofobia y transfobia. Esta investigación Muchas gracias. Perdón, Ok. perdón. No, sigue. Ok. Queda un poquito de tiempo, no, pero no Bueno, mucho. ok, bueno. Para Muchas terminar, gracias, perdón. Ok, sí, termino acá. En realidad ya nada más es un resumen. Sí, muy interesante. Gracias. No. C'est assez incohérent. Ah, c'est fini. Ah, je sais pas. Ah. ¿No terminas? ¿Has terminado entonces? Ya he terminado la presentación, gracias. Muchísimas gracias, Germán. Muchísimas gracias. Disculpa, pero era más por la gestión del tiempo general. Por supuesto, si tienes algo más que añadir después. No, yo lo encuentro tu exposición extremadamente estructurada. Se ve que tienes objetivos extremadamente precisos y extremadamente bien organizados. No sé si mis colegas tienen alguna pregunta sobre... Una sola pregunta, por favor. ¿Tiene utilizar el teatro foro como metodología o como observación? Sí, el teatro foro, que es el teatro también conocido como teatro del oprimido de Boal, está pensado dentro del apartado del taller terapéutico, ya que permite a los participantes no solo observar, digamos, una forma de una historia relacionada, bueno, con la que ellos se pueden identificar, sino además les permitiría participar dentro de esta presentación y reposicionarlos del lugar de víctimas a un lugar de sobrevivientes, donde puedan ofrecer también como alternativas de solución ante esas experiencias que ellos han vivido. De acuerdo. Tu peux lui demander si il compte utiliser ce théâtre forum pour faire les entretiens avec les gens. Dice que si piensas utilizar ese teatro foro para hacer las entrevistas con la gente, con los participantes. No lo había pensado. No había pensado como para las entrevistas. Había pensado más como para la intervención de cuando ya se tengan que abordar los temas, pero mi pregunta sería, ¿de qué manera se podría utilizar el teatro foro para las entrevistas? Dice
Dice que justamente un poco más tarde podrían hablar, yo creo que se pueden comunicar y que te podría hablar de la posibilidad de utilizar el Teatro Foro para las entrevistas, más en detalle. Es que Ok, ahora lo muchas que nos da un poco de gracias. pena con ustedes no es que cortemos, sino que como aquí son las 5:20 de la tarde y como todos lo cierran muy pronto y nos ponen un tiempo límite, es por eso que estamos, no es porque no nos interesen los temas, al contrario, y vamos a esperar después los PowerPoint y a dar una retroalimentación un poquito más detallada y personal, ¿ok? Ok, gracias. Muy bien. Sí, ¿me escuchan? Sí, Sí, Sí. Hay dos alumnas que se reportaron enfermas, entonces por lo pronto terminamos ahorita con Germán. muy bien, entonces nos da un poquito más de margen, ¿no? Sí. Entonces tenemos, Sí. ¿Quiénes son allí? ¿Quiénes son las enfermas? De De Ceret. Ceret. y Gabriela. Y Gabriela. Ellas Ah, muy bien. van a mandar también la presentación. Y esas Sí. son las que reportaron que no iban a poder llegar hoy. Y Sí. tenemos del conteo antecedente, tenemos dos bajas temporales. Las dos bajas Ok. temporales son Elena y Dinora, por cuestiones laborales, especialmente. Ok. Están de baja temporal. Elles sont interrompues momentanément. Oui, elles sont interrompues momentanément à cause des problèmes de temps, parce qu'elles travaillent les deux. D'accord. Donc, pour l'instant, elles font C'est une Dinora. petite pause. Elena et Dinora. On a fini alors? On a fini, non? Oui, donc là, si vous voulez dire quelque chose, c'est bien, pour pas leur dire que là, on coupe et qu'on dit rien d'autre, non? Oui, oui. Un petit peu, je sais pas. Sí. Bah oui, mais bon. Pues nos escuchan. Sí. Bien exprimé, bien. Sí, miren que nuestra impresión general es que realmente ha sido una experiencia excelente escuchar a todos ustedes, ver hasta qué punto los proyectos están pensados, elaborados y que se encaminan hacia objetivos tan claros. Les queremos felicitar por esta exposición. Realmente muy interesante. Nosotros queremos después seguir trabajando con ustedes, seguir retroalimentando lo que se ha dicho y ya habíamos apuntado determinados elementos. Por supuesto que no queremos cerrar aquí la sesión porque puede haber también algunos intercambios. Yo, por supuesto que vamos a esperar también los proyectos de los alumnos y las alumnas que no han podido estar aquí. Y pues estamos mirando ahora para el segundo semestre, para el futuro del proyecto. Es también una oportunidad para mí para presentarles al doctor Guintard, que está con nosotros, que trabaja en la Escuela Veterinaria de ONIRIS, se llama, y que propone un tema de investigación sobre el dolor animal, el del que él hablará mejor que yo, pero el tema es general, es este. Y decir también que nos proponemos en el segundo semestre seguir acompañándolos con una misión allá, con cursos, intervenciones de nosotros, del doctor Guintard, del doctor Pecot, y de unos de Nidia Álvarez, en fin, y yo también, pero en fin, una manera de acompañarlos y seguir profundizando con ustedes estos temas. De modo que realmente muchas gracias por estas intervenciones. Esperaremos los PowerPoint y bueno, también a decirle nada más a Germán que en Nantes existe un espacio, ¿no?, importante para el acompañamiento de esta comunidad gay y que tiene mucho éxito aquí, pero desgraciadamente parece que este año, no conozco bien las razones políticas, les han cortado un poco el presupuesto.
y también cortaron el presupuesto para un festival de cine ¿cómo es? Lésbico, ¿verdad? Bueno, homosexual, lésbico y tal, y es muy importante en Nantes, hay este festival de cine. No sé si este año se va a llevar a cabo porque parece que hay menos presupuesto, como te decía, pero quizás te puedo buscar información si te interesa, Germán, y te puedo poner en contacto con alguien que es de los directivos de ese espacio de reconstrucción, como tú dices, de espacio reparador. Si te interesa, te puedo poner en contacto con una persona. Sí, por favor, se lo agradezco mucho. Si me puede brindar información, sería muy útil para mí. Ok, muy bien. Muchas gracias. ¿Algo más que quieran decir? ¿Algo que ustedes nos quieran decir, Ale, Francesco? No, bueno, yo los quería personalmente, bueno, y a nombre de todos agradecer, porque creo que estas sesiones nos enriquecen a todos mucho. Y la verdad los habíamos un poquito extrañado, ¿no? Porque era bastante tiempo que no nos veíamos. Y Sí, me parece que esta reunión fue más bien, porque pues ya estamos casi terminando, esencial porque de esta manera nuestros estudiantes ya pueden empezar a considerar puentes concretos de colaboración Claro. con también ustedes de allá, el profesor, no solamente el profesorado, sino también las oportunidades de trabajo en términos de investigación que hay allá en Nantes. Entonces me parece muy importante porque eso le da ¿cómo podría decirse? Un valor agregado, ¿no? A las investigaciones que están haciendo y nos permiten involucrarnos todos alrededor de los proyectos de ellos, ¿no? Entonces me parece muy importante lo que hemos hecho hoy. Ojalá lo hagamos más seguido. Voy a traducir quizás para los que no entienden espagnol. Donc, il dit qu'il est très content qu'on se retrouve, parce que ça fait longtemps qu'on ne faisait pas une visioconférence, qu'on leur manquait, et qu'ils sont très contents, surtout qu'on s'implique tous dans les travaux de recherche de ces jeunes-là, et surtout qu'on commence peut-être à penser comment on peut chacun peut-être accompagner un peu les étudiants, et puis qu'ils sachent aussi ce qui s'est fait dans leur domaine à Nantes. Parce que ça donne encore une valeur autre à ce qu'ils font. Voilà. Oui. Ok. Muy bien. Je pensais à la rémunération. Sí, no, decir que... Sí, Ale. Bueno, prácticamente esta es la primera videoconferencia del año 2018, Sí. segundo semestre Sí. de nuestros alumnos. Y Sí. tenemos pendiente pues la programación del trabajo conjunto Claro. para todo este semestre, Sí. que es en lo que tenemos que trabajar y estar muy en contacto. Sabemos que hoy por la brevedad de tiempo, bueno, lo dejamos nada más como en la mesa. Sí. Les haré llegar las presentaciones a la brevedad. Y seguiremos en contacto para ver el siguiente objetivo de trabajo conjunto. Claro. Nosotros estamos ya pensando también, vamos a poner manos a la obra en la colaboración y programación del segundo semestre. Les propondremos algunas cosas para ver de qué manera las insertamos, como lo hicimos en el primero. Y también, bueno, nosotros también, como decía Francesco, estamos visualizando muy bien acompañar a los chicos en esta investigación. Sabemos que tienen un director en Jalapa, pero bueno, dependiendo de los temas, nosotros también podríamos intervenir, apoyar. Es decir, claro que no cumpliremos para nada la función del director de Jalapa, pero un acompañamiento para estos temas de investigación. Ya algunos de mis colegas de Nantes han visto algunos de los temas en los que podrían quizás dar una mano. Entonces, bueno, ya se los haremos llegar también, ver si les interesa, si cómo lo hacemos, etcétera. Esperaremos el PowerPoint y de cada uno. Y bueno, yo tomé algunas notas
para quizás si no tomaron los chicos las notas de lo que les recomendaban, pues yo tomé algunas y se las puedo hacer llegar más tarde, nada más que tenga un tiempecito y les puedo hacer llegar lo que proponían para cada uno de ellos, ¿ok? Y seguimos intercambiando. Sí, y Yamari dice que seguimos intercambiando. Es que Yamari está con una pastilla en la